Hola, buenos días. Vamos a presentar hoy la conferencia de Graciela Jofre sobre la Casa Colonial Chilena, que habla de su historia, su nacimiento, su evolución, las posibles influencias, su materia constructiva, su sustancia constructiva, las precauciones que ha adquirido a lo largo de la historia por la condición sísmica de Chile, y de paso pues aprender también de las posibilidades que tenemos de reforzar también ante los movimientos telúricos. Os dejo con ella. Buenos días, soy María Graciela Jofré Troncoso. Actualmente estoy desarrollando mi programa de investigación doctoral en la Escuela de Arquitectura, Edificación, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, el, tema, el, el tema que estoy investigando trata sobre la casa colonial chilena y esta tipología de vivienda se encuentra en la zona central de Chile y está construida en adobe. Mis profesores tutores son la señora Camila Mileto y el profesor Fernando Vegas López Manzanares. Bien, lo que vamos a presentar el día de hoy corresponde al origen del modelo, luego su ubicación y evolución histórica a lo largo del tiempo. En tercer lugar está el sistema estructural de la vivienda, que está formado principalmente por tres elementos: las fundaciones o cimientos, los muros con sus refuerzos y el sistema de la estructura de cubierta. En cuarto punto tenemos ejemplos de este modelo que corresponden a viviendas que se conservan hasta la actualidad en la zona central de Chile. Para este caso vamos a presentar cuatro de estos ejemplos. Bien, el origen del modelo. Bueno, dado que la conquista y descubrimiento de Chile en este caso ocurren durante el siglo XVI, es a fines de este siglo o al menos en la mitad del siglo XVI donde ya se empiezan a establecer distintos asentamientos hasta la zona central de Chile. Entonces es allí que, de acuerdo al conocimiento y las tradiciones que traían los colonizadores, en este caso provenientes de la zona de Andalucía, de España, más particularmente en Sevilla, Córdoba y Granada, y es que llevan sus tradiciones constructivas hasta esta zona de Chile, adaptándolas siempre a los materiales que se encontraban en el lugar. Y en este caso, como sabemos, principalmente la zona central es un valle que tiene características climáticas muy parecidas a la zona de Sevilla, con altas temperaturas de Sevilla y Andalucía, perdón, con muy altas temperaturas en verano y con épocas de invierno muy frías y con bastantes lluvias. Entonces, se adapta este modelo al material disponible en el lugar, como les decía. Y en este caso, en la zona central de Chile no se cuentan con grandes canteras de piedra, sino que lo que existe disponible y al momento de llegar es tierra. Lo que más hay es tierra y valles y ríos abundantes. Entonces, lo que se hace es adaptar las construcciones eh, llevadas desde España hasta lo que había en ese momento en esa zona central de Chile. Y además se mezcla un poco con lo que se observa en los araucanos, en los mapuches que habitaban la zona central del país. Por lo tanto, se produce una mezcla y observación de lo que había disponible en ese momento en el lugar donde llegaron. A su vez, este modelo, el modelo andaluz de casa andaluza, proviene también de un estilo de vivienda denominada domus o villa romana, ¿ya? Dado que son grandes volúmenes rectangulares que están construidos con un patio interior central, eh, y generalmente este tipo de viviendas, que no son las viviendas más pequeñas, sino que son viviendas de gran dimensión, corresponden a familias que tienen bastante poder o familias bastante adineradas. Entonces, en algunos casos, ocurre que pueden haber dos, tres o cuatro patios interiores
que forman estos núcleos a lo largo de cuyos espacios laterales se forman las habitaciones y los salones que conforman la vivienda. Aquí tenemos en las imágenes algunos ejemplos de cómo son estos tipos de viviendas. En el caso de la derecha tenemos una vivienda ya con más de un patio interior, de bastante amplitud el patio, como se puede ver, porque es un área abierta donde los habitantes de la vivienda pueden hacer su vida, pueden recorrer distintos espacios. Y en la de la derecha, de la izquierda, perdón, es un poco más pequeña y es más bien el modelo de vivienda un poco más sencilla, que es lo que se traía desde las casas más tradicionales o más típicas de Andalucía. Bien, las características principales que veíamos en la villa romana, que es como la tipología original que lleva a la casa colonial chilena o también denominada casa patronal, corresponde a los patios interiores, como ya había señalado, y dependiendo de la cantidad de patios es el volumen que alcanza la vivienda o la villa en este caso. Y lo que sí tiene mucha importancia es que cada patio tiene un distinto uso. Es decir, si tenemos solo un patio principal es donde hace la vida propiamente tal la familia. En cambio, cuando tienes más de un patio, podía existir un patio que fuera solo para el área de servicio de la casa, es decir, las cocinas, el tratamiento de las comidas o incluso para cuando se guardaban los animales. El otro patio, el patio principal, siempre está destinado al uso de los dueños de la casa o de la villa en este caso, y que rodea perimetralmente, se rodea con salones y con las habitaciones de los integrantes de la familia. Podían haber incluso 4 o 5 patios, dependiendo del tamaño de la vivienda, pero estos van teniendo distintos usos. Incluso podían haber patios donde fueran sectores destinados exclusivamente a invitados o otros patios donde se pudieran guardar los vehículos, las carretas con los animales y que estuvieran destinados más bien a un uso de servicio. También otro elemento principal que destaca en este conjunto es que la entrada tiene una importancia bastante grande y se realza en muchos de los casos con, como podemos ver acá, con una elevación del nivel de la fachada o que pueda tener en vez de un nivel, como es generalmente en estos volúmenes, que puede alcanzar dos niveles. Y otro elemento adicional es que siempre existe y está considerada en la construcción una capilla. Bien. En estas imágenes podemos ver unos modelos en planta de típicas construcciones de la casa andaluza, donde vemos que en planta, claro, es una configuración un poco más pequeña, pero que sigue contando con el patio principal que va al interior de la vivienda y que los recintos van rodeando este patio que en el fondo entrega luz, permite generar espacios con ventilación interior y a la vez permite la entrada de la familia y de acceder a los distintos recintos desde teniendo un espacio de ventilación y de reunión al mismo tiempo dentro de la vivienda. Podemos ver que en estos casos las viviendas tienen 3 pisos, 2 pisos. Como vamos a ver un poco más adelante, las viviendas de adobe en este caso tienen un máximo de 2 plantas. No hay más. Y generalmente la planta del segundo nivel es de un material un poco más ligero, denominado adobillo en Chile, que es una mezcla de una estructura de madera con un relleno interior de ladrillos de adobe que van dispuestos de pie. Entonces esto hace que los muros sean mucho más ligeros que los del primer nivel de la vivienda. Bien, ¿dónde ubicamos en Chile las construcciones en adobe? Principalmente las construcciones en adobe se ubican acá, este es el mapa de Chile, en la zona central, como podemos ver, y en una parte del norte grande, en el norte y el norte grande. Pero la configuración de estos adobes que están acá al inicio, en el pleno desierto de Chile, son diferentes a de la zona central, que es la
las construcciones más típicas de este modelo tipológico. Entonces, si hacemos un acercamiento, la zona que hemos denominado zona central de Chile, en donde se ubican estos modelos constructivos, está limitada por dos ríos, el río Aconcagua y el río Biobío, que está en la octava región de Chile. Esta es la parte central, que sería la quinta región, con la región metropolitana, donde se encuentra la capital de Chile, Santiago. Es en este sector donde se cumplen las condiciones climatológicas que tienen mayor similitud con lo que hablábamos sobre los inmigrantes y los conquistadores de Chile que llegaron en esa época. Entonces es allí donde se producen los mayores asentamientos y las mayores construcciones. Y también es importante señalar que la construcción de este tipo de vivienda va muy de la mano con el crecimiento agrícola que ocurre en esta zona, porque son sectores que se conservan hasta el día de hoy, donde continúan las plantaciones de árboles frutales, de frutas y verduras, y eso ha venido desde el origen del inicio de la construcción de estos modelos de vivienda, y que van de la mano además no solo con la vivienda patronal o la casa principal, sino que además incluyen estos modelos unas viviendas que se denominan viviendas de empleados, que son las que van rodeando a esta gran construcción. Dentro de las construcciones de adobe también en Chile encontramos en gran parte de ellas muchas iglesias, las casas patronales o coloniales, como estamos viendo ahora, las casas urbanas y las casas de inquilinos o de empleados, que son las que yo señalaba hace un momento. Además, también de muchos muros de cierre perimetral que se van conservando a lo largo de los años. Debido también a los sismos, hubo mucha época de reconstrucción, que ya lo veremos a continuación. Bien, una evolución histórica del modelo, como yo les señalaba, es que, claro, acá tenemos a la izquierda la foto de la domus o villa romana, donde vemos que, claro, está la vivienda, la casa principal. Y si vamos a la mano derecha tenemos un ejemplo que corresponde a una casona de la región central de Chile, en donde tenemos el patio interior, tenemos uno que es el de la familia principal, y este segundo patio que se dedica al área de servicios. Como vemos, en los terrenos adyacentes a la vivienda existen muchos sembrados y muchos terrenos donde se trabaja la tierra. Por lo tanto, para trabajar la tierra lo que se hacía era entregar viviendas a los inquilinos o trabajadores y que ellos vivieran muy cerca de la casa patronal para prestar servicio y además para trabajar la tierra. ¿Cómo evolucionó además el modelo? Bueno, en base a prueba y error, porque ya como todos sabemos, Chile, sobre todo en la zona central, tiene un alto nivel sísmico, una alta sismicidad, repitiendo aproximadamente un patrón de sismos cada 15 o 20 años. Un sismo de gran intensidad. Estamos hablando de sismos sobre grado 7 a 8,5 o 9, que ha sido de los más grandes en la historia del mundo. Entonces, a medida que ocurrían estos desastres naturales, tanto sismos como crecidas de ríos, lluvias muy grandes, inundaciones, lo que fue ocurriendo es que el espesor de los muros de las viviendas se fue incrementando. Entonces, en la actualidad encontramos modelos de vivienda que tienen espesores de entre 1 hasta 1,20 m, 1,5 m de ancho. Y esto ha hecho que las viviendas que han sido reconstruidas a lo largo del tiempo puedan perdurar hasta nuestros días. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Tenemos tres casonas. Una es a nuestra izquierda encontramos la casona de Bichuquén, que está ubicada en la zona de Yayay, y está muy cerquita del río Aconcagua, que era uno de los límites que yo nombraba en la región donde se ubican este tipo de viviendas. Como podemos ver aquí, claro, hay 1, 2, 3, tenemos 4 patios principales. Hay uno siempre es para la familia, los propietarios de la vivienda, y el resto son más bien de servicios.
dedicados puede ser algunos a los animales, otros a los servicios de la casa principal y otros a recibir quizás a invitados también. Otro ejemplo lo podemos ver en la casona Lovicuña, que es la imagen central, que está ubicada en el Valle de Putaendo, también en la región central de Chile. Como podemos ver, el volumen principal de la casona está acá al centro y después se generan dos patios más laterales que van un poco por el exterior de la vivienda, pero siempre nótense que esto está rodeado de terrenos en donde se producen siembras y se generan productos agrícolas. Por lo tanto, es necesario siempre que existan casas más pequeñas para los trabajadores que, que valga la redundancia, trabajan estas tierras. Y por último, el caso del conjunto La Arcaya, que está ubicado en el Valle Central, en Pirque, muy cerca de Santiago. También, como podemos ver en la planta, tenemos 1, 2, 3, 4 patios que forman la casona y además se construyen después posteriormente de acuerdo a la necesidad de almacenamiento de lo que pueda necesitar la casona, un volumen externo, pero que también cuenta con el sistema del patio interior. Y si se puede ver acá, claro, tenemos una serie de viviendas más pequeñas, que son las viviendas denominadas de inquilinos o de empleados. Bien, como hablábamos anteriormente del historial sísmico, tenemos aquí unas imágenes súper representativas de uno de los terremotos más grandes que ocurrió en Chile. Es el terremoto denominado Terremoto de Mayo de 1647, que tuvo una magnitud de 8,5 grados. Bien, lo que ocurre es que este terremoto es muy recordado porque está relacionado con una historia que tiene que ver con las casas patronales y con una familia muy famosa que vivía en el centro de Santiago, sí, de Santiago, y que tenían cuya iglesia, la iglesia que formaba parte de la casona de esta familia, eh, tenía un Cristo, que es el Cristo que vemos en la imagen, y este Cristo se conserva hasta nuestros días. Si uno va a la iglesia que está ubicada todavía en pleno centro de Santiago, ve el Cristo y lo que ocurrió con el Cristo es que cuando vino el terremoto, la corona de espinas del Cristo ya no está en la cabeza como la podemos ver en la imagen, la corona de espinas llegó al cuello con el movimiento tan fuerte que hubo en el terremoto. Entonces el Cristo se rescató y a lo largo del tiempo el Cristo se ha mantenido en la iglesia, pero queda de muestra con su corona de espinas en el cuello la magnitud y los fuertes daños que sufrió la ciudad de Santiago en este caso en ese sismo. En el costado derecho podemos ver la imagen donde están un listado de los sismos más grandes que han ocurrido a lo largo de la historia en Chile. En este listado no está incluido el sismo del año 85 ni del año 2010. Pero sí vemos los de la época colonial, que son los que más nos importan para esta investigación. Los que están marcados en rojo ya tienen unos valores sobre 7,5, 8,5, pero los que están señalados, como digo, en rojo, corresponden a la zona central, que es donde estamos realizando la investigación de este sistema constructivo y esta tipología de casa. Entonces, como pueden ver, gran parte de los sismos del listado de la época colonial, que abarca en este caso desde el 1562 hasta el 1850, ocurren en esta zona. Entonces, como ya les había comentado, es una zona de muy alta y fuerte sismicidad, con terremotos de gran envergadura. Los que están acá son sobre 7 y llegamos hasta el 8,5. Incluso pueden haber algunos que no hayan sido registrados, pero todos estos registros están detallados principalmente en la literatura y en la experiencia que han tenido tanto, sobre todo de los conquistadores, de muchos curas que estaban en las principales iglesias a lo largo de Chile, y ellos han dejado registro por escrito de la situación que se vivía tanto en terremotos como en otros desastres naturales que han ocurrido en Chile.
Bien, el sistema estructural que forman este tipo de construcciones está compuesto por tres grandes elementos que serían las bases o cimientos de la vivienda, el tipo de muros, que son muros de adobe, es una construcción de adobe con ladrillos de adobe, revestimientos de barro. eh, Recordemos que en esta época en Chile sobre todo no se trabaja la cal propiamente tal como sí ocurre en Europa. Pero entonces lo que se hacía era que los ladrillos de adobe se construían in situ, pero a la vez el adobe se pegaba con morteros de barro del mismo lugar. Y el tercer elemento principal de este sistema constructivo corresponde a la cubierta. Son cubiertas de madera compuestas por tijerales que se les llaman en Chile. Son estas cerchas simples de dos pares y un tirante central. El tirante puede ir variando de altura dependiendo de la longitud de los pares. Y los aleros. Los aleros que pueden ir a uno de los costados, perdón, siempre van a los dos costados, pero estos aleros forman corredores. Entonces los corredores sí que pueden variar y pueden ir en uno de los lados o en ambos lados del recinto. Como ya había señalado, hay algunos casos en que encontramos construcciones de adobe en dos niveles, pero la mayoría de ellos cuentan con muros mucho más esbeltos en el segundo nivel. Esto es para aligerar el peso que recae sobre los muros del primer nivel. Bien. Si vemos en detalle cómo están compuestos, en este caso, los tres elementos principales, vamos a ver las fundaciones que están construidas en piedra. Tienen un mínimo de 1 metro, metro y medio, incluso se han encontrado hasta 2 metros de estos elementos de piedra que van en la base, van dispuestos horizontalmente o acostados y van unidos con el mortero de barro. Lo que se ha encontrado también es que hay un primer tramo, como vemos acá, en donde las piedras son con una forma mucho más rectangular y mucho más definida. Y pasando ya el 80 centímetros o el primer metro de profundidad, se encuentran bolones o piedras con forma irregular y que en algunos casos ni siquiera llevan morteros. Entonces se produce una primera capa de piedras para dar un basamento al edificio y luego se apoyan ya con un mortero, pegadas con un mortero de barro, las piedras con forma más regular, que es lo que vemos acá. Pero este basamento, lo que se repite en todos los tipos de viviendas, es la primera parte, de hasta 1 metro de profundidad, con piedras de tamaño regular pegadas con el mortero de barro. Acá podemos ver otro ejemplo en el lado izquierdo, donde, claro, tenemos unas piedras que son un poco más irregulares, pero aún así están dispuestas de forma horizontal o acostadas con el mortero de barro. Y como podemos ver en esta imagen a la izquierda, pero en la parte inferior, se alcanza a ver en una de las casonas que vamos a ver un poco más en detalle después, el tipo de fundación o de base que es de piedra y después continúa algunas líneas de albañilería de ladrillo de arcilla cocida. Eso. Bien, el detalle de los muros. Los muros de adobe, bueno, como ya había explicado, están compuestos por muros de adobe que van puestos de soga y, perdón, de soga y en algunos casos de cabeza para dar un mayor espesor a los muros, ya que los ladrillos de adobe tienen hasta 60 centímetros de ancho por 20 o 30 tienen 60 de largo, 20 o 30 centímetros de ancho y 10 centímetros aproximadamente de alto. Van unidos con el mortero de adobe, como podemos ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior. Acá se logra ver el mortero de pega y aquí está el ladrillo completo. Tiene un alto contenido de paja y tienen, bueno, los muros ya les decía, van con espesores variables desde 60 centímetros hasta aproximadamente 1,20 m o 1,5 m, dependiendo de la vivienda en que estemos.
Aquí podemos ver en la imagen central un detalle este es un muro dañado por el último sismo del año 2010, pero podemos ver el detalle de la trabazón de los ladrillos de adobe y cómo, bueno, cómo se perdió en este caso por efecto de las fuerzas de corte producidas en el sismo. Los muros, acá no se alcanza a ver, pero siempre ocurre que los muros van apoyados no directamente sobre las fundaciones, los ladrillos de adobe. Lo que ocurre es que va la fundación de piedra y sobre ella van al menos, dependiendo de la vivienda, es variable, pero pueden haber 3 o 6 hiladas de ladrillos de arcilla cocida y sobre ella ya se instalan los ladrillos de adobe. Esto es principalmente para aislarlo del suelo y de la humedad. Cuando no había ladrillo de adobe, lo que se implementaba era construir las fundaciones en piedra y luego poner unas 2 o 3 hiladas en piedra de una geometría lo más eh, parecía a un bloque de ladrillo de una geometría rectangular y sobre esas 3 capas o 3 hiladas de piedra se colocaban ya los ladrillos de adobe y con la misma función, aislar siempre de la humedad que pudiera haber a nivel del suelo. Bien. Otros elementos muy importantes dentro de los muros de adobe corresponden a los refuerzos de madera. Aquí tenemos 3 imágenes de una de las casonas que se encuentran en estudio y que corresponden a estos elementos de madera, como podemos ver acá, que son denominadas cadenas de amarre o cadenetas, y que se distribuyen a lo largo de 3 niveles principalmente. Uno es a media altura aquí en el muro, que no sé si se alcanza a ver en el detalle. Otro a nivel del nivel superior de los dinteles de puertas y ventanas, aquí. Y otro ya en el nivel superior, que es la coronación del muro. En la imagen del caso real podemos verlo. Acá estamos a media altura, se unen en 90 grados y las maderas se encajan entre ellas en el nivel intermedio, que sería la altura de dinteles y ventanas. Acá también se logra ver. El elemento continúa y en el último nivel, que es ya nivel de coronación del muro, en la parte superior, que es acá. Todos estos elementos van unidos o amarrados entre sí para permitir que cuando venga un movimiento sísmico, el movimiento de la vivienda sea de forma pareja, en ambas direcciones de la construcción. ¿Ya? En algunos casos, dependiendo del modelo de vivienda, pueden encontrarse que los dinteles de las puertas o ventanas, estos elementos de madera, solo se encuentren localmente, es decir, que se encuentren sobre el dintel y aproximadamente unos 60 centímetros sobresalgan hacia cada lado del muro. Bien, pasamos a los elementos de la estructura de cubierta. En la estructura de cubierta encontramos, como ya les había dicho, las cerchas o tijerales que se les denominan, que están compuestos por los pares del elemento y tensores un tensor que une la base del elemento del tijeral y un tirante que va en la parte intermedia. Esto es para evitar la deformación del par, porque los recintos tienen una longitud bastante grande. Otro detalle importante es que estos tijerales, estos elementos, van dispuestos bastante cerca unos de otros. Van aproximadamente a 1 metro, 1,20 metros de distancia, no más que eso. Acá en el costado izquierdo podemos ver cómo se encajan el tijeral, que es este elemento de la cubierta, sobre la cadena de amarre del nivel superior que va en los muros. Aquí se logra ver. La cadena de amarre del muro puede estar compuesta por una pieza de madera o pueden ser 2 piezas, formando una especie de escalera, pero que va acostada sobre el nivel superior de los muros. Y es allí donde se produce este encaje con la cubierta. La cubierta lleva sobre ella, entre los tijerales, van un entablado de madera
que es muy rústico, como podemos ver, y sobre ello se disponen las tejas de arcilla cocida, que era lo típico que se usaba en la construcción, y en Chile se denominan las tejas musleras, porque estaban construidas y formadas con el muslo de las personas que las construían. En esta otra imagen también podemos ver un detalle de cómo llega, podemos ver aquí parte de la cadena superior de amarre de la coronación del muro, y vemos también cómo llegan estos tijerales directamente aquí a apoyarse y encajarse en esta escalerilla. Bien, a continuación vamos a ver bueno, en este caso he tomado 4 ejemplos de viviendas que existen hasta nuestros días, hasta la actualidad, y que se encuentran en muy buen estado de conservación pese al paso del tiempo y a algunas intervenciones que han tenido también. Y lo más importante, a los sismos que han ocurrido. Creo que lo más importante de destacar es que en el caso de estas viviendas, lo que las ha permitido su conservación fundamentalmente es que son construcciones que están en uso, que están vivas, por decirlo de alguna manera, y que esto ha permitido que sean protegidas de la acción del agua. Que con el correr del tiempo se ha visto que lo más perjudicial para este tipo de construcciones es la acción del agua en las bases de los muros y que sube por capilaridad, produciendo que los ladrillos ya no trabajen como elementos geométricos rectangulares, como ladrillos propiamente tal, sino que más bien se forma una masa que pierde todo comportamiento y resistencia estructural. Entonces, lo que más importa en este tipo de construcción, y es lo que queremos demostrar en el fondo con la investigación, es que estas viviendas, al menos las que se conservan hasta hoy y que tienen una data aproximada de 200 o 300 años en algunos casos, tienen una capacidad resistente que está dada por la configuración geométrica de los muros de adobe para resistir grandes movimientos sísmicos, pero que en el caso de las viviendas que ya no existen o que han presentado severos daños, esto ha sido más que nada debido a la acción del agua. Es decir, a que vemos pérdida de la geometría de los muros de adobe o un daño severo por humedad y por falta de mantención o en algunos casos por viviendas que han estado simplemente abandonadas. Entonces esto ha llevado a que en algunos casos muy críticos las viviendas estén prácticamente en el suelo o estén derrumbadas. Bien, el primer ejemplo entonces es la Casa de los 10, que está en el centro de la ciudad de Santiago de Chile, muy cerca del Palacio de la Moneda, del Palacio de Gobierno. Esta casa fue construida aproximadamente en el año 1840, tiene muros de adobe de 70 centímetros de espesor y es una mezcla porque tiene 2 patios interiores, como podemos ver acá tiene el patio interior principal, que sería el de la propiamente tal de la vivienda, y hay un patio posterior mucho más pequeño que es más bien un patio destinado a servicio. Esta casa cuenta con en el primer volumen, que sería esta en forma de L, la primera parte, cuenta con un nivel de altura, tiene una altura aproximada con muros de entre 5 y 6 metros. En el acceso principal, que está por acá, tiene un doble nivel, que es lo que se ve en la foto, que le da la importancia y el realce a este acceso. Y en el sector posterior, que es este que encontramos acá, se construye un volumen con dos niveles. Pero el primer nivel tiene una mezcla de materiales entre muros de adobe, albañilería de ladrillo de arcilla cocida, y en el segundo nivel se construyen en elementos más livianos, el denominado adobillo, que es una construcción de madera con rellenos de ladrillos de adobe. Toda la estructura de la casa, la estructura de cubierta de la casa, perdón, está formada por cerchas de madera, en este caso, de gran dimensión, ya que toman aquí 2 recintos y acá bastante más, cuya geometría y elementos podemos ver en esta imagen central. Pasamos al segundo ejemplo. Es otra casona que se encuentra en el Valle Central, muy cerca de la región, muy cerca de la ciudad de los Andes,
eh, al- diríamos que muy próximo a la cordillera de los Andes. Eh, También es una casona que pertenecía a una familia de la zona que tenían plantaciones en sus años. Fue construida aproximadamente en 1845 y, y cuenta, como vemos, con dos patios interiores. El patio principal, que era este, y el patio secundario, que era el de servicio. ¿Por qué tenemos dos? Explico por qué tenemos dos imágenes de la planta. Porque actualmente esta casona se encuentra en restauración y ha pasado por distintos periodos en donde el de más hacia la derecha sería la situación original, podríamos decir de hace casi 10 años, en donde la casona estaba bastante en un estado de bastante abandono y tenía muchos problemas porque en las cubiertas, por donde entraba el agua, que es el mayor daño que tenía, por los sismos que habían ocurrido, el sismo del año 2010 sobre todo, que claro, mueve las tejas y esto permite que el agua entre al interior de los recintos y en particular que se queden los muros. Entonces lo que ocurrió hace unos 5 o 6 años es que se hicieron unas acciones de emergencia en donde se pusieron cubiertas metálicas para prevenir que la acción del agua siguiera haciendo más daño en la estructura de muros de la casa. Y actualmente, como comento, este conjunto se encuentra en trabajos de restauración y de rehabilitación estructural. Es una construcción que cuenta con un solo nivel y como vemos siempre se realza el acceso principal. Aquí cuenta con una torre de madera. Hasta aquí, hasta la base de esta torre, cuenta con muros de adobe y en el segundo nivel es toda estructura de madera. Los muros del primer nivel tienen aproximadamente 80 a 100 centímetros de ancho, dependiendo de los recintos. Y como les comentaba, el primer patio es el patio principal donde los recintos que están en todo su perímetro forman espacios para los propietarios de la vivienda. Ya la parte de servicio se encontraba en este segundo sector donde se guardaban los animales, estaban los recintos de cocina, eh, bodegas de alimentos y otras cosas. Bien. Otro ejemplo que encontramos un poco más al norte de Santiago es en la cuarta región y este ejemplo es muy particular porque escapa al, a la zona que ya había delimitado entre el río Aconcagua y el río Biobío, pero es una de las pocas excepciones que encontramos. Se denomina Casa Piñera y es una vivienda también de la época colonial del 1845 o 18... Sí, de la segunda ya mitad del siglo XIX y perteneció también a una familia de altos ingresos y de poder en la ciudad, eh, cuyo detalle principal de esta vivienda está adyacente con otra construcción que, si lo vemos acá en planta, podría continúa hacia abajo, pero no forman parte del mismo conjunto, pero sí muy cerca. Tiene dos patios. El principal está justo a la entrada. Aquí la entrada permanece un poco más desapercibida, pero el detalle o el realce se lo da más que nada a su puerta de acceso. Y al interior, claro, hay un segundo patio que podría haber estado destinado a una zona de servicio. Pero lo que llama la atención de esta vivienda, de este conjunto, es que se conservó en muy buen estado hasta uno de los últimos incendios que tuvo y que fue el más fuerte, que fue en el año 2015, que quemó casi por completo su estructura de cubierta, como vemos en la imagen de abajo. Pero no obstante eso, al ubicarse esta casona en una región que tiene un porcentaje de lluvia bastante bajo a lo largo del año, vemos que los muros se han conservado en muy buen estado de conservación. Se mantiene la geometría de los ladrillos y no presentaban grandes daños hasta el incendio del año 2015. Lamentablemente, bueno, la imagen acá, las dos de la derecha es como está actualmente este conjunto, pero no obstante eso, pese a que la estructura está descubierta y sin techo,
sin nada que la proteja de la intemperie, se ha mantenido. El problema principal que ocurre en este caso es que justo después de ese incendio vino un terremoto y claro, algunos de los muros sufrieron daños bastante considerables. Entonces, bueno, es un buen ejemplo para ver la conservación y que una vivienda de estas características puede mantenerse a lo largo del tiempo siempre y cuando esté en uso y se mantengan los trabajos de protección, sobre todo en las cubiertas. Ahora también es importante destacar que, claro, la cubierta hace un trabajo de amarre y de mejora en el comportamiento estructural del conjunto, pero como en este caso lo perdió, las cubiertas se perdieron con el incendio, claro, se ve en un estado de desprotección o de vulnerabilidad en cuanto a movimientos sísmicos que puedan venir en un futuro. Actualmente este edificio está en espera de la ejecución de un proyecto de restauración que ojalá se pueda realizar prontamente. Otro ejemplo que también es muy conocido en Chile, en el Valle Central, sería la casona o hacienda El Huique. Esta es una de las casonas que tenía originalmente más patios de las que hemos visto. Y como podemos ver en la imagen pequeña que está acá a la mano derecha inferior, se puede ver que tenía lo que está en negro sería la casona original. Y después los otros han sido recintos que se han ido construyendo de acuerdo al crecimiento de los trabajos agrícolas del conjunto. Pero podemos ver que tenía 1, 2, 3, 4, llegó a tener hasta como 5 patios de interiores dentro del conjunto. Vemos acá en la imagen superior el detalle del acceso. Este volumen de acá corresponde a la capilla, que era un elemento que habíamos nombrado, y como este conjunto es tan grande, es más bien casi una iglesia, más que una capilla. Este sería el patio, uno de los patios principales, que queda bordeando a la capilla y bordea dos volúmenes del, del conjunto principal de la casa. Y a los costados se pueden ver otro de los patios. También como podemos ver en las imágenes en el perímetro o adyacente se ve la cantidad de terreno en que se trabaja la parte agrícola de la hacienda o de la casona. Más abajo podemos ver alguna imagen de la capilla, como es el interior, en la parte del acceso principal, el coro. Este es otro de los corredores interiores de la casona. Como podemos ver, los muros están muy bien protegidos por el tamaño de este corredor y a la vez permite tener un espacio de uso de la casona, de espacio de, de entretenimiento o de estancia también, para refrescarse, que permite aislarse también del frío, del calor, tener un espacio de sombra dentro de las fuertes temperaturas del verano. Bien, esto ha sido la presentación sobre la casona colonial. Les agradezco por su interés y por su participación y si existe alguna consulta o duda, no duden en realizarla. Muchas gracias.